la doctora Estela Pagán desde entonces ha realizado estudios de olores desde plantas de tratamientos de aguas pequeñas hasta guías sectoriales para industria de compostaje, tratamiento de aguas o la industria ganadera. El día de hoy nos va a dar una ponencia referente a formación y emisión de olores, lo cual creo que es una de las piezas fundamentales para empezar a entender de qué se trata esto de los olores. Tenemos que dejar de pensar en los olores como en este factor de salud ocupacional en el cual se le trata de meter bajo una concentración durante tantas horas al día, durante tantas horas al año. Esto no es lo que nosotros hacemos. Los olores son un estresor ambiental, como les explicaron un poco durante algunas de las ponencias en la mañana. Y Estela ahora va a dar esta presentación. Bien, esta presentación pretende dar unas sencillas pinceladas, aspectos bastante importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de caracterizar y evaluar impactos por olores. Me gustaría empezar desde la formación de estos compuestos responsables que provocan malos olores hasta que estos son percibidos por la población y por lo tanto pueden ser causa de molestia y de quejas. Este esquema ilustra de forma bastante gráfica todo este camino y la complejidad de este camino, porque intervienen una multitud de factores que determinan si estos compuestos que serán liberados a la atmósfera llegarán o no a ser percibidos por parte de la ciudadanía a través de la dispersión atmosférica de estos olores y cuando estos sean percibidos si serán causa o no de molestia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Empezamos por el principio, por la formación de estos compuestos relevantes en términos de olores, y me voy a centrar en tres rubros bastante importantes aquí por su potencial incidencia olfativa en el entorno, que son los criaderos de animales, las plantas de aguas servidas y los rellenos sanitarios, los vertederos. Una característica común que me gustaría mencionar de la formación de estos compuestos responsables de olores es que habitualmente se generan en procesos microbiológicos en condiciones de anaerobiosis, es decir, en condiciones de ausencia de oxígeno. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de los criaderos de animales, los compuestos que generan malos olores proceden normalmente de los procesos naturales del propio metabolismo del animal, pero también en condiciones anaerobias de la degradación de los purines y los estiércoles. Esta formación de emisiones de olor normalmente tiene lugar en las fases de alojamiento de los animales, pero también durante el almacenamiento y la gestión de estas deyecciones ganaderas. Algunos de los factores que determinan estos niveles de emisión de olor están relacionados al tipo de instalación, el diseño de la instalación, la ventilación, el mantenimiento, pero sobre todo, y no tanto a la cantidad y calidad y la composición de los estiércoles, sino sobre todo al manejo de estos estiércoles. El manejo que se realiza dentro de las naves de alojamiento, la frecuencia de retirada, manera de retirada, y también durante el tratamiento de estos estiércoles en las instalaciones y durante la aplicación agrícola de los mismos. Uno de los compuestos mayoritarios que se forma durante los procesos del criadero de animales es el amoníaco. Sin embargo, el amoníaco es un compuesto que se diluye muy rápido y por lo tanto no es capaz de viajar largas distancias. Sin embargo, como he mencionado, bajo condiciones de anaerobiosis, la degradación de estos estiércoles sí produce compuestos mucho más problemáticos y con mayor incidencia olfativa en el entorno, como el sulfuro de hidrógeno, algunas aminas, mercaptanos, indol, escatol, que sí que tienen capacidad de viajar a largas distancias. Con relación a las plantas de tratamiento de aguas servidas, los olores normalmente provienen de la transformación biológica, en ausencia de oxígeno, de la materia orgánica y nutrientes que están contenidos en el propio efluente. Estas emisiones, como hemos visto anteriormente en la anterior ponencia, normalmente se generan en las fases de recepción de agua y de pretratamiento y de tratamiento primario. La superficie expuesta a la atmósfera de estas unidades de tratamiento de agua determinará mucho el nivel de olores de las instalaciones, así como la turbulencia del agua también, y en el caso de los tratamientos primarios, la frecuencia y metodología de extracción de los lodos primarios. Y son precisamente los lodos primarios el material que realmente tiene más capacidad de generar olores en condiciones de anaerobiosis, porque en estas condiciones
se generan rápidas y altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno como compuestos azufrados, mercaptanos, etc. En el caso de los rellenos sanitarios, y de nuevo, las emisiones de olor se deben a una descomposición en ausencia de oxígeno de la materia orgánica que se vierte en los rellenos, y especialmente si ésta no ha estado previamente estabilizada. Esta degradación genera unos gases que se denominan gases de fermentación, el biogás y un lixiviado. Y estos gases de fermentación, aparte de compuestos mayoritarios, como son metano, CO2 y nitrógeno, hidrógeno, tiene una gran cantidad de compuestos minoritarios, se han descrito más de 500, que sí que tienen mucha más relevancia a nivel de olores, como el sulfuro de hidrógeno, compuestos azufrados y mercaptanos. Las emisiones de biogás pueden llegar a millones de unidades de olor por metro cúbico y, por lo tanto, emisiones incontroladas de este gas y en condiciones meteorológicas determinadas pueden llegar a percibirse hasta varios kilómetros a los alrededores de los vertederos. Por lo tanto, el impacto de estas instalaciones vendrá dado sobre todo por la eficacia del sistema de captación de este biogás y la conducción hacia sistemas de tratamiento o sistemas de combustión. Bien, una de las propiedades de los compuestos asociados a los malos olores es que tienen un umbral de detección de olor muy bajo. Esta es la cantidad, la concentración suficiente para llegar a una unidad de olor europea. Y eso lo podemos ver en esta gráfica, en este compendio bibliográfico de más de 230 compuestos, realizado por el doctor Becker, donde podemos ver que la mayoría de umbrales de detección están en el nivel de partes por billón, incluso algunos de partes por trillón. Y con especial relevancia a estos compuestos azufrados que he mencionado anteriormente, a todos los rubros que he descrito. Por lo tanto, como resultado, pequeñas cantidades de estos compuestos que hemos visto ya serán suficientes como para generar olores muy relevantes en las emisiones. No hace falta que estos compuestos estén a elevadas concentraciones para provocar malos olores. Y otra característica común de estos compuestos relevantes es que normalmente se encuentran de forma minoritaria, como hemos visto en el caso del biogás, y están combinadas en una mezcla muy compleja de composición química muy variable. Por lo tanto, a la hora de caracterizar estas emisiones tendremos que ser capaces realmente de encontrar estas bajas concentraciones si queremos saber quiénes son los responsables de los malos olores. Bien, visto un poco la formación de estos compuestos y sus características, un primer paso para su caracterización es la toma de muestras. No voy a entrar en detalle, porque hay ponencias ya específicas para esto, pero simplemente comentar que como existen diferentes tipos de focos, también existen diferentes tipologías de muestreo para cada tipo de foco. Por ejemplo, para llevar a cabo muestreos en fuentes puntuales activas, que serían como chimeneas o canalizaciones, fuentes superficiales activas, como sería un biofiltro abierto, o fuentes superficiales pasivas sin un caudal de aire significativo, como serían balsas o acopio de material, y en este caso ya tendríamos que utilizar una cámara de flujo, una cámara Limbal, una campana Limbal. Y también pues, la importancia de la predilución en cada uno de estos muestreos si existe riesgo de condensación de las muestras. Una vez recogidas estas muestras, para saber su potencial incidencia olfativa y vista la problemática y la complejidad de los olores, lo que tenemos que implementar son técnicas sensoriales. Y la bien conocida olfatometría dinámica es un ejemplo de ello, según la N13725 o la homóloga aquí en Chile. Esta metodología es una de las que nos puede aportar un enlace directo entre un olor, que puede estar formado por una mezcla de muchos compuestos, y la exposición, la respuesta humana que éste provoca. Sin embargo, esto no nos dice qué compuestos son los responsables de estos malos olores. Por lo tanto, si lo queremos determinar, es necesario hacer un análisis químico, por ejemplo, mediante la cromatografía de gases con un espectrofotómetro de masas. Estos equipos nos permiten caracterizar los compuestos químicos que hemos visto que forman estas emisiones de olor. Sin embargo, según las características que hemos visto antes, es necesario que estos equipos sean suficientemente sensibles y tengan alta resolución para determinar bajas concentraciones de olor. Equipos que sean sensibles
ejemplos de equipos que sean sensibles, por ejemplo, es los detectores TOF, que son los detectores de tiempo de vuelo. Estos detectores nos permiten llegar a determinar concentraciones de compuestos químicos muy bajas, del orden de partes por billón, lo que hemos visto antes, o partes por trillón. E incluso esos equipos también permiten no solo determinar concentraciones más bajas, sino también un mayor número de compuestos. Esto es un ejemplo de 2 cromatogramas de un biofiltro, la salida de un biofiltro, donde se pudo comprobar que un sistema TOF, un cromatógrafo con un equipo de detección TOF, podía cuantificar más de un 50% de compuestos respecto a un sistema convencional. Mediante estos análisis químicos de alta sensibilidad, podremos entonces vincular y de forma más estrecha los resultados que tenemos con la olfatometría dinámica y con los análisis químicos, porque no nos dejaremos ningún compuesto para analizar. Otra tecnología bastante novedosa que nos permite obtener simultáneamente información química y sensorial a la vez es el equipo de cromatografía de gases antes mencionado, pero acoplado a un puerto olfatométrico, es lo que se denomina GSO o GS Sniffing. De esta manera, la muestra, una vez pasada por la columna de gases, es dividida y ofrecida a un analista, donde puede caracterizar cada uno de los olores que hay en la muestra y cuantificar su intensidad, obteniendo un olfatograma, y a la vez la muestra pasa al espectrómetro, donde ya no se nos da una señal cromatográfica y por lo tanto sabemos los compuestos que lo forman. Un ejemplo de ello sería este equipo, donde aquí vemos el cromatógrafo y aquí el puerto de olor acoplado para el análisis sensorial. Bien, volvemos al esquema inicial. Una vez estas emisiones con estos compuestos que son relevantes a nivel de olor se emiten a la atmósfera, estas emisiones sufren procesos de dilución y de transporte por el viento. Eso es lo que se denomina la dispersión de los contaminantes a la atmósfera. Que estas emisiones, una vez dispersadas, lleguen o no a los residentes dependerá sobre todo de la magnitud de estas emisiones, pero también de las condiciones meteorológicas predominantes en la zona y de las condiciones topográficas. Una vez estas emisiones llegan a los receptores, podrá no ser causa de molestia en función de 4 parámetros muy bien conocidos que se denominan los parámetros FIDOL, que son la frecuencia de llegada de estas emisiones de olor a los receptores, la intensidad de estas emisiones cuando llegan, la duración de los episodios de olor, el carácter ofensivo de estos olores y la localización de los receptores sensibles. Para tener en cuenta todos estos aspectos, normalmente se utilizan los modelos matemáticos de simulación de dispersión de olores, que estos nos permiten obtener los valores de concentración en emisión en los alrededores de una actividad. Sin embargo, la pregunta es, y que ya ha ido saliendo en las anteriores ponencias, ¿podemos determinar el impacto directamente en los puntos de recepción? Una posibilidad para ello, como he visto antes, sería utilizar los olfatómetros de campo. Como bien ha explicado Mike, los olfatómetros de campo mezclan volúmenes discretos del olor ambiental con aire filtrado para obtener un término que se denomina la dilución hasta el umbral, los DT. Este enfoque está muy aplicado para determinadas legislaciones y regulaciones que hemos visto antes para medir y comprobar si se cumplen las DTs en los límites de una instalación en concreto, sobre todo en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. Pero este enfoque es una historia completamente diferente que lo que establece la normativa N13725 y también es una historia diferente si queremos elaborar un mapa de exposición a los olores. Normalmente lo que se establece en la N13725 a nivel de requerimientos no coinciden y tienen un escaso cumplimiento con los olfatómetros de campo, tanto a lo que se refiere al diseño del olfatómetro, porque tanto en las diluciones, en los rangos de dilución y en los factores de dilución, pero también en cuestiones de presentación de la muestra a los panelistas, el número de panelistas implicados, cuestiones acerca de la calibración, la precisión y la exactitud que antes se ha mencionado. Por lo tanto,
Es un método de evaluación, pero es una historia diferente de la AN 13725. Y en las regulaciones que hay en Europa y en otros estados, como puede ser Australia, estas metodologías no se contemplan para poder determinar exposición a los olores y ver si se cumplen o no determinados límites de exposición. Otro enfoque podría ser determinar la concentración de compuestos químicos en emisión, es decir, al exterior de las instalaciones. Eso pasaría para la toma de muestra de aire ambiental y analizarla, por ejemplo, por cromatografía de gases. Este enfoque tiene bastantes limitaciones asociadas y los resultados son difícilmente interpretables. Por ejemplo, una de las problemáticas es que la concentración de estos compuestos químicos estará cerca del límite de detección de los métodos analíticos de los cromatógrafos convencionales. Ya lo estaba antes en las medidas en emisión, aún lo estará más en las medidas en emisión cuando las concentraciones son menores. También hay una dificultad a la hora de vincular estos compuestos a una fuente específica, porque hay fuentes en los alrededores que pueden influir los resultados. Por ejemplo, el tráfico es una fuente de hidrocarburos. Y también este tipo de muestreos está muy fuertemente influenciada por las condiciones meteorológicas en el momento que yo tomo la muestra. No es lo mismo que yo tome la muestra a sotavento que en otras ubicaciones. Por lo tanto, para tener una buena representatividad de datos en este tipo de estudios, necesito un elevado número de muestras y puntos de muestreo, lo que implica que muchas veces estos estudios sean inviables económicamente. Por el contrario, sí que podemos medir la exposición a los olores mediante panelistas calibrados según la AN 13725 y siguiendo los requerimientos establecidos por la BDI 3940, que es el método comúnmente denominado método de la malla. Esta metodología nos permite medir la frecuencia de horas de olor en una malla de puntos a los alrededores de la fuente que estamos evaluando y durante un mínimo de tiempo, entre 6 meses y 1 año. Esta metodología, por lo tanto, ya resuelve el problema de representatividad espacio-temporal que teníamos antes y, aparte, como se ha comentado antes, es el método que el Comité de Estandarización Europeo está teniendo en cuenta para elaborar un método estándar europeo para evaluar exposición a olores mediante paneles de campo. Y otro enfoque totalmente diferente es el de tener en cuenta las quejas, las observaciones por parte de los residentes, de los ciudadanos, para que estos se sientan escuchados y partícipes de un proceso de mejora. Eso permitiría, a la fin, a gestionar de forma más transparente la gestión de los olores y reducir la tensión y la ansiedad que estas quejas puedan causar. Para ello, un método que ahora se está extendiendo de forma importante a Internet es el crowdsourcing. Sería hacer uso del crowdsourcing, que es utilizar la potencia o la capacidad de la ciudadanía, como por ejemplo a comunidades de residentes, para realizar observaciones espontáneas o rutinarias y participar de esta manera de una plataforma donde también haya lugar para las otras partes implicadas, como es la administración y la industria. Un ejemplo de ello sería el OdorMap. Es una plataforma web centralizada donde hay un intercambio de información, donde hay una participación por parte de los ciudadanos, pero también hay un diálogo, un punto de conexión y de comunicación de una manera transparente. Hay un ejemplo de la plataforma OdorMap fuera en el stand y si quieren probarla está a disposición. En el caso del OdorMap, el tema de los registros de observaciones se permite hacer registros de observaciones a través de la web o a través de teléfonos inteligentes. Estas observaciones son plasmadas en un mapa sobre una línea de tiempo, lo que nos permite viajar en episodios pasados y ver el histórico de observaciones y vincularlo, por lo tanto, con procesos de nuestra propia instalación. Podemos gestionar estas observaciones y hacer tratamiento de datos estadísticos y finalmente podemos hacer un seguimiento y dar un feedback, dar respuesta a estas observaciones. Concluyo muy rápidamente porque ya no tengo tiempo.
Simplemente comentar que la complejidad de las emisiones que causan malos olores obliga a que cuando caracterizamos focos tengamos que utilizar la olfatometría dinámica y con análisis químicos, pero que sean de alta sensibilidad. Se recomienda que para abordar un estudio de impacto por olores se utilizan los modelos de dispersión o, si no, la medida directa de la exposición según el método de la malla, la BDI 3940, y también plantear que la participación ciudadana es una alternativa viable para la gestión de impactos por olores a través de plataformas de comunicación, como puede ser OdorMap, que pretenden reducir los impactos y la ansiedad a los ciudadanos cuando estos ocurren. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Hola Estela, mi nombre es Marcela Zacarías de Best NSA. Quería hacerte una consulta. ¿Por qué en tu presentación no se incluyó la otra parte de la 3940, que es el penacho belga? ¿Es por alguna razón en particular? ¿Entrega menos resultados que la otra? Y, o sea, saber un poquito las características y saber, por ejemplo, si es que demora más tiempo o menos tiempo que la grilla o el de la malla. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Gracias, Marcela. Un gusto volver a verte. No la incluí porque no tenía tiempo, más que nada, porque el tiempo es limitado. Pero sí, es perfectamente recomendable, pero es otro procedimiento, o sea, es una medida empleada sobre todo cuando tenemos instalaciones con muchos focos fugitivos y difícilmente cuantificables. Sería una metodología paralela a la toma de muestra, pero en aquellas situaciones que realmente tomar muestra es complejo, como puede ser en focos como vertederos o grandes refinerías, donde hay muchos focos fugitivos y que nos es difícil cuantificar un caudal y una concentración concreta. El enfoque es diferente, o sea, no se necesitan, son paneles que trabajan, pero no se necesitan 6 meses para realizar este tipo de inspecciones, simplemente se requiere realizar un mínimo de 10-15 penachos, y lo que se realiza es, a partir de esta emisión, a partir de estos penachos, modelamos inversamente para obtener una tasa de emisión. Por lo tanto, es un método de medida en emisión, pero desde emisión. Los panelistas de la BDI 3940, parte 2, es un método directo de evaluación de la exposición en emisión. Se diferencian por esto. Y ambas, tanto el penacho como el método de la malla, están siendo tomadas en cuenta por el Comité de Estandarización Europeo para estandarizarlas a nivel europeo. No las he mencionado por cuestión de tiempo, no porque no sean metodologías viables y aconsejables. Bien, el señor, por favor. Mi consulta es la siguiente. Usted mencionó el carácter ofensivo. ¿Me podría decir cómo se mide el carácter ofensivo? Sí, es algo ya más subjetivo y no tan regulado como es la N13725, que medimos unidades de olor, pero existen BDIs que sí que lo miden, que con escalas, sobre todo escalas que determinan el tono hedónico de estos olores, o sea, lo desagradable que es un olor. ¿Vale? No está contemplado en la N13725, no es para analizar concentraciones de olor, pero sí que está contemplado a la hora de imponer límites en emisión en algunos países que tienen regulaciones, donde hay límites más exigentes para aquellos olores más ofensivos. Para decir un ejemplo, olores de procesos de rendering o olores de procesos de compostaje son más ofensivos y tienen límites en emisión más restrictivos que olores procedentes de una fábrica de cacao o de una cervecera. O sea, se tiene en cuenta esta ofensividad a la hora de regular. Hola, para el tema del control de acá, para el tema de los reclamos, ¿ustedes tenían alguna metodología que validara esos reclamos por parte de la comunidad asociados a olores del recinto que estuviesen evaluando?
Te refieres a observaciones hechas por parte de la ciudadanía. Una posible metodología para evaluar este tipo de observaciones es comprobarlo con la meteorología y con las actividades de proceso. Por ejemplo, esta plataforma te permite integrar datos meteorológicos y poder ver en el preciso momento que se realizó esta observación, el preciso día y hora, ver cómo era la meteorología y comprobar qué es lo que yo hacía en mi planta. Y eso es una manera de validar este tipo de observaciones y de seguirlas para ver cómo es su evolución en función. A partir de esto podemos establecer en qué momentos o en qué situaciones meteorológicas yo impacto más, o en qué momentos que yo hago determinadas actividades yo estoy generando más quejas. Yo tengo una, Estela. Yo tengo una. Cuando hablabas de cromatografía de gases como para determinar la huella química de un olor, comentabas que hay cromatografía y GC-TOF MS. ¿Qué implica ese TOF? O sea, ¿qué nivel de detección implica ir a ese TOF? El GC-TOF MS quiere decir que el detector, el MS, es tipo TOF y es tipo tiempo de vuelo. Y este detector permite determinar concentraciones del orden más o menos entre 10 y 100 veces menores que los equipos de cromatografía convencionales. Por lo tanto, nosotros estamos con este TOF determinando niveles de ppbs, ppts perfectamente, cuando otros solo llegan a ppbs o menos. ¿Vale? Esta es la diferencia. Es un detector más avanzado y más sensible.